Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Politécnica de Chiapas, enseñando el tema Métodos de Detección de Errores CRC. El tema a continuación es transmisión de datos. Primero que nada, la comunicación consiste en el intercambio de información codificada digitalmente entre dos dispositivos, el cual puede estar enlazada en ellos mismos o en un área de red local o portadora pública. Recordemos que datos es el conjunto de caracteres alfanuméricos digitales entre dos dispositivos e información que el usuario desea transmitir. En transmisión de datos, además de la información del usuario, es necesaria una serie de datos de control para la fiabilidad de la transmisión y la correcta extracción de la información del otro extremo. Un ejemplo de ello sería el CRC. Los métodos de detección de datos son metodologías que nos permiten conocer si un mensaje que ha sido enviado a través de un enlace entre dos equipos está correcto o si por el contrario, debido a la interferencia física que puede presentarse en el trayecto, este se ha visto modificado. Esto se logra a través de diversos métodos que calculan un valor de referencia o un valor de comprobación, el cual es enviado junto con el mensaje o el cual debe conocer tanto el destinatario como el emisor. Entonces, se obtiene mediante ciertos cálculos un valor de verdad. El valor de verdad va a señalar si es cierto o falso que el mensaje llegó completo. La CRC consiste en la protección de los datos que están en bloques y a esto se les denomina tramas. Al código de control también se le denomina a veces FCS, que es una secuencia de verificación de trama, en el caso de una secuencia de 32 bits, y en que ocasiones se identifica erróneamente como CRC. Este es el principal método de errores que se utiliza en las telecomunicaciones. En 1961, Wesley Peterson fue el que propuso el método de CRC. Posteriormente fue aceptado e implementado para su uso en telecomunicaciones, en redes virtuales y más adelante para la verificación de datos en los dispositivos de almacenamiento, tales como los discos de almacenamiento o las unidades de almacenamiento sólido. Ahora, hay que entender el por qué fue aceptado el CRC como un método útil y eficaz de control de datos. Esto es debido a su simplicidad matemática, ya que mediante operaciones bastante básicas de álgebra se permite determinar si un dato es íntegro o no. ¿A qué me refiero con esto? Nos referimos a si el dato fue enviado de manera correcta a través del canal de comunicación. Todos los canales de comunicación poseen estática y ruidos que afectan al mensaje. El CRC se encarga de conocer si ese mensaje está afectado por estos factores externos. Por ello, se le conoce como método de control de integridad de datos. Algo que hay que dejar muy en claro es que el CRC no es un método de encriptado, no provee de seguridad a los datos. Dicho de otra manera, un dato no es fiel porque haya pasado por un filtro CRC, ya que existen, por obviedad matemática, distintos polinomios y distintos mensajes que pueden generar una misma suma de verificación, un mismo código de verificación, lo cual hace que un mismo mensaje pueda suplir otro mensaje, aunque no es algo común, pero si se hace de manera deliberada se puede suplir la información. Por lo tanto, junto con el CRC se debe colocar un método de encriptación de datos para garantizar precisamente que la información que se envía desde el emisor sea la que reciba el receptor. Algo importante a mencionar es que el CRC puede utilizar cualquier base numérica, pero por facilidades matemáticas se emplea la base binaria, ya que es bastante fácil de analizar, es muy rápido la forma de hacer el cálculo y reduce el tiempo de respuesta y de verificación de los equipos. A continuación se presentará un ejemplo de CRC. Primeramente tenemos que realizar el cálculo del FCS. Posteriormente a esto, nosotros generaremos un mensaje
conocido como trama, el cual consiste en el mensaje original que queríamos enviar, conocido como M, y el FCS concatenado con el mismo. Posteriormente se envía el mensaje a través de un medio físico, una red de interconexión virtual o cualquier medio disponible de comunicación entre computadoras, y al final el receptor comprobará si existe algún error en el mensaje. ¿Cómo se hace esto? El CRC se emplea cuando hay una comunicación entre dos computadoras. Tenemos una computadora número 1 que es el emisor. El emisor posee un mensaje, en este caso M, y un polinomio generador, aquí conocido como POL. Mediante ciertas operaciones matemáticas, el emisor va a producir un conjunto de datos conocido como M'. M' es una trama de datos que posee un código de identificación conocido como FCS. Entonces el emisor enviará el conjunto de datos M' al receptor. El receptor recibirá el conjunto de datos M' y con el mismo polinomio generador que utilizó el emisor va a desencriptar el mensaje M. Ahora, la revisión de este mensaje se lleva a cabo en este momento, ya que al dividir el conjunto de datos M' entre el polinomio generador, el receptor debe tener un residuo de 0, lo cual indicaría que el mensaje M llegó íntegro desde la emisión hasta la recepción. En caso de tener un residuo diferente a 0, quiere decir que hubo un error durante la transmisión de datos, el cual puede ser algún ruido estático, pérdida de corriente o cualquier otro problema que pueda haber con la transmisión de datos entre cables. 2 es el mensaje a enviar, conocido como M, un polinomio de codificación conocido como G, en este caso x cúbica más x más 1. Cuando lo expandimos de manera gráfica, acorde a los exponentes de la variable, tenemos 1x al cubo más 0x cuadrada más 1x a la 1 más 1x a la 0. Tomamos los coeficientes de las variables y las acomodamos de mayor exponente a menor exponente, y así tenemos la forma binaria del polinomio. Vamos a tener un número FCS, que es la secuencia de verificación de la trama, lo cual le permitirá al receptor verificar que el mensaje ha sido correctamente enviado y que no ha habido errores. Para ello se va a enviar un mensaje conocido como M', que va a ser el mensaje M con el añadido del FCS. Para ello se va a realizar una división XOR. Acorde a la tabla de verdad de esta se señala que 1 y 1 es 0, 1 y 0 es 1, 0 y 1 es 1, 0 y 0 es 0, lo cual indica que cuando tenemos dos bits iguales el resultado será 0, y cuando tenemos dos bits diferentes el resultado será 1. Para llevar a cabo la división se añade el número de ceros al final del número mayor del exponencial del polinomio, de forma que tendremos añadidos 4 bits nulos al final del mensaje M antes de realizar la división. Comenzamos con la división, que se realizará comparando con la tabla de verdad de la XOR. Colocamos aquí abajo nuestro divisor y realizamos el cálculo. 1 y 1 es 0, 0 y 0 es 0, 0 y 1 es 1, 1 y 1 es 0. Este es el residuo de la división. Bajamos el número de bits necesarios para poder rehacer la división a partir del primer 1 que tengamos en el residuo. En este caso es este. Añadimos los dos ceros y rehacemos la división. 1, 0, 1, 1. 1 y 1 es 0, 0 y 0 es 0, 0 y 1 es 1, 0 y 1 es 1. Y así sucesivamente hasta tener por completo la división.
Aquí tenemos ya la división completamente realizada. Se fue repitiendo el procedimiento varias veces hasta obtener un residuo. El residuo es el momento en el cual ya no puede volverse a ejecutar la división y se toman los 4 últimos bits, en este caso 0, 0, 1 y 0. Este es el número FSC 0, 0, 1, 0. Ahora, para generar M' hay que concatenar el mensaje M con el FCS 0, 0, 1, 0. Este es el mensaje que se enviará al receptor. El receptor va a realizar la siguiente operación. Realizaría M' entre el FCS y el residuo de tal división va a ser igual a 0. Si el residuo de tal división es 0, quiere decir que el mensaje se transmitió correctamente. Pero si el residuo difiere de 0, el mensaje tiene errores. Es esta la manera en la cual el CRC permite conocer cuando existe un error en la emisión del mensaje mediante simples operaciones algebraicas. El siguiente paso es corroborar que en efecto M' y el FCS están correctos, para lo cual se va a dividir M' sobre nuestro polinomio generador mediante la misma división XOR. La tabla de verdad está aquí. Procederemos. 1 y 1 es 0, 0 y 0 es 0, 0 y 1 es 1, 1 y 1 es 0, y a partir del 1 bajamos 2 ceros. Volvemos a colocar nuestro divisor. 1 y 1 es 0, 0 y 0 es 0, 0 y 1 es 1, 0 y 1 es 1, y bajamos 2 ceros más. Colocamos el divisor y 0, 0, 1 y 1 es 0, 1 y 0 es 1, 0 y 1 es 1, 0 y 1 es 1, bajamos el 1 y así continuaremos con la división paso a paso hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final notaremos que tenemos un residuo de 0, lo cual quiere decir que el mensaje se ha codificado y se ha enviado de manera correcta. La verificación de redundancia clínica, por sus siglas CRC, es un código de detección de errores, cuyas principales aplicaciones prácticas están en los sistemas de almacenamiento o en las redes digitales. Su principal tarea es detectar un cambio accidental en los datos. Para ello se ayuda de los bloques de datos integrados a este sistema que contiene un valor de verificación adjunto. Esto se basa en el residuo de una división polinómica. Es un proceso repetitivo y la acción de corrección puede tomarse en contra de los valores presuntamente corruptos si el valor adjunto no concuerda. Las CRC se han vuelto populares debido a que su implementación en hardware binario es simple, su análisis matemático es sencillo y la detección de errores por causa de los ruidos en los canales de transmisión es excelente. Otra aplicación de la CRC está en los bits.
en la autenticidad de estos o en la manera en que se envían. Por ejemplo, los bits no siempre siguen el mismo orden de envío que da el valor de la división polinómica. Puede que se envíe primero el bit con mayor peso o viceversa. Por eso la CRC es una manera muy práctica para saber el orden de los bits. Estas son algunas de las aplicaciones prácticas de la CRC.